nuevamente nos encontramos para meditar la palabra de Dios y en el día de hoy quería compartir con ustedes un capítulo de un evangelio. El evangelio es en San Juan, el capítulo 8. Y meditar en este capítulo que resume un poco la vida del Señor Jesús. Si nosotros leemos este capítulo, vemos que cuando comienza el capítulo, el pueblo deseaba escuchar a Jesús, venía a ver sus enseñanzas y a ver aquello, cuál era el mensaje que Jesús tenía para cada uno de ellos. Fue bien recibido, pero ¿cómo termina el capítulo 8? El Señor Jesús teniendo que huir, porque aquellos fariseos y escribas estaban queriendo apedrearlo y matarlo. La vida del Señor Jesús fue también así. Llegó al mundo envuelto en pañales, llegó al mundo como aquel deseado y aquel Mesías anunciado. Y cómo terminó su vida siendo crucificado y muerto al lado de dos malhechores, donde un pueblo que días antes estaba proclamando su nombre, en estos momentos los gritos llevaban a que fuera crucificado y que muriera en aquella cruz. El Señor Jesús vino aquí a la tierra con un propósito, que es salvarnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios nuevamente, cosa que nosotros por nuestros medios nunca podríamos hacer. Y sabía que este camino por el cual iba a transitar iba a ser muy difícil. Por eso quería recorrer con ustedes este capítulo 8 de San Juan, y en cada uno de los párrafos de este capítulo sacaba una enseñanza. No vamos a leerlo todo, pero sí compartir por ahí algunos versículos en particular que nos cuentan la historia de Jesús y cuáles son las enseñanzas que quiero que nos llevemos en el día de hoy. Si ustedes se fijan, en este capítulo 8 comienza los primeros 11 versículos hablando de una historia. Jesús estaba allí en medio de sus discípulos, estaba enseñándoles y le traen a sus pies una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y estos fariseos que estaban trayendo a esta mujer, si bien tenían la ley de su lado, la ley de aquella época era aquella mujer que estaba siendo encontrada en el acto mismo del adulterio, podría ser, y su castigo era morir apedreada. Entonces cuando se le traen a Jesús, dice que Jesús estaba escribiendo en tierra, en el suelo, y decía que los fariseos estaban esperando y querían una respuesta de él. Ahora Jesús en el versículo 7 les dice una respuesta. Dice, hablando de los fariseos, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo a aquellos que lo rodeaban, Señor Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estos fariseos venían buscando justicia y habían puesto todo el foco de la atención en Jesús y en esa mujer adúltera, viendo a ver qué hacía Jesús, qué decisión tomaba, a ver si la apedreaba, si estaba de acuerdo, si la perdonaba, si iba en contra de la ley. Y Jesús lo que hizo fue cambiar el foco. Y cuando el foco estaba en él y la mujer adúltera, al hacer esta frase, el Señor Jesús cambió el foco a todos aquellos que lo rodeaban. Dice el versículo 7 que leímos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. ¿Cuál fue el resultado? Nadie, obviamente, arrojó ninguna piedra. Todos se fueron. Jesús les hizo entender que si bien esa mujer era una pecadora, esa mujer había cometido un pecado, todos los que estaban allí con piedras en la mano para arrojarse a esa mujer estaban en la misma condición. Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos, todos, no solamente algunos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Día a día estamos en pecado y ese pecado nos aleja de Dios. Dice el versículo que leímos que estamos alejados, allí en Romanos 3:23, alejados de la presencia de Dios, dice Romanos 3:23, pero no solamente alejados en forma momentánea, sino que es algo eterno. El pecado produce una barrera entre Dios y el hombre que nada lo puede quitar. Y este pecado no nos aleja solamente en nuestra vida,
sino que nos aleja eternamente. Nuestro espíritu que está dentro nuestro vive eternamente. Y cuando nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, nuestro espíritu, si seguimos el camino que tenemos ahora, va a estar eternamente separado de Dios en el infierno. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque de entender esto es lo más importante en nuestra vida. Estamos condenados a vivir eternamente lejos de Dios. Nada de lo que podamos hacer puede cambiar este destino. Somos pecadores, nuestro pecado nos separa de Dios eternamente y no hay nada que podemos hacer. Ahora avanzamos en este capítulo 8 de San Juan. Y si miramos los versículos 25 al 30, vamos a encontrar otra verdad que nos relata este capítulo 8. Capítulo 8, versículo 23, dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El versículo 25 dice: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. La primera verdad que vimos con la historia de la mujer adúltera es que somos todos pecadores. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que nosotros no tenemos forma de llegar a Dios. Por nuestros pecados estamos imposibilitados y no hay forma que quitemos el pecado que está en nosotros. Por eso vimos que Jesús fue a morir en aquella cruz para quitar nuestros pecados. Lo que le estaba queriendo explicar a los judíos Jesús era que el Hijo del Hombre, Él, iba a ser levantado en aquella cruz e iba a morir para librarnos de nuestros pecados. Existe una única posibilidad de limpiar nuestros pecados, y es Jesús. Pero el conocerlo solamente no nos salva. El saber que Jesús murió en la cruz no nos salva. El saber que hay un remedio para curar mi enfermedad no me salva. No es suficiente. Si yo no tomo ese remedio, no voy a poder curar mi enfermedad. Fíjense o acompáñenme en el libro de los Hechos, el capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era encontrar una forma de quitar nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y qué es? Lo que leímos recién en el capítulo 3 de Hechos. Arrepentirnos de nuestros pecados, para que ellos sean borrados. Al arrepentirse no es sentir culpa o remordimiento por lo que hice, sino significa un cambio de mente. Significa comprender que el pecado me aleja de Dios y debo cambiar mi conducta. Por eso leímos en el capítulo 8, el versículo 33 de San Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera de quitar nuestro pecado es creyendo en Jesús que murió en la cruz por mí. Si hay alguien aquí que hoy me está escuchando y aún no ha tenido un encuentro personal con Dios, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de arrepentirse, de pedir perdón por sus pecados y pedirle a Jesús que sea su Salvador. Ahora,
hay una porción más que quiero leer. Si volvemos allí a San Juan 8, un solo versículo más, que es el versículo 12, para poder terminar estos pensamientos. Allí en el versículo 12 de San Juan 8 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice en otra parte: nadie que tiene una luz la pone debajo de la cama, sino en el candelero, para que alumbre toda la casa. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas. En nuestra vida hay muchos caminos para tomar, muchas decisiones, y en nuestra vida seguramente podemos elegir en cada momento infinidad de decisiones, pero solamente hay una que es la correcta. Hace un tiempo vi una película donde el protagonista tenía que rescatar a una persona, y para poder llegar a aquella persona pasaba por innumerables obstáculos. Ahora, lo que le pasaba es que cuando venía avanzando y de pronto llegaba a un punto donde lo mataban, esta persona podía volver al punto de inicio y volver a recorrer el camino, con la salvedad de que sabía que en ese punto donde lo habían matado era el lugar donde debía evitarlo. Entonces esta persona iba avanzando, lo mataban, volvía al inicio, empezaba de vuelta su camino para superar los obstáculos, evitaba el lugar donde lo habían matado y seguía avanzando. Así innumerables veces hasta que logra llegar a su objetivo. Bien, en nuestra vida no podemos hacer esto. No podemos volver el tiempo atrás para deshacer las decisiones equivocadas, sino que solamente tenemos una única oportunidad para tomar cada decisión. Por eso Jesús nos marcó el camino. Por eso Dios nos da su luz para poder encontrar y tomar las decisiones correctas. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Tenemos su palabra para iluminarnos y para tomar decisiones correctas. Sigamos a Jesús, sigamos su camino. Esto es lo que nos va a ayudar a caminar por el lugar que Dios quiere que caminemos. Y nos ayudará y sustentará en cada circunstancia que nos toque vivir. No significa que no pasaremos circunstancias difíciles, pero sí Dios nos promete acompañarnos en cada una de ellas. Y una vez más, si vos que me estás escuchando aún no conoces a Jesús como Salvador, lo que nos pide Dios es reconocernos pecadores. Saber que el Señor Jesús es el único medio para acercarnos a Dios. Y Jesús, o la sangre de Cristo, nos limpia de todos nuestros pecados. Y es el único camino para llegar a Dios. Dios quiera que en el día de hoy puedas encontrar al Señor Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga.